La ministra de Defensa, Maya Fernández, expuso este martes ante las comisiones de defensa del Congreso para informar sobre el hackeo a los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La secretaria de Estado dijo que ella tuvo conocimiento de la magnitud de estas filtraciones el 20 de septiembre pasado. Para conversar más de este tema, estamos junto al presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, Andrés Joanet. Diputado, muy buenos días. Gracias por este contacto. ¿Cómo le va? Buenos días, Nicolás. Aquí estamos en Valparaíso con mucha neblina, pero bien, acá. Oiga, le pregunto por lo que fue la sesión ayer en la comisión con la presencia de la ministra de Defensa. ¿Se le pidieron explicaciones, antecedentes? Esto está todo en un sumario, está toda una investigación dentro de las Fuerzas Armadas, así que obviamente se van a ir conociendo dentro del Ministerio y también en el Parlamento los antecedentes, pero con lo que se sabe, ¿quedan satisfechos con lo que fue la exposición de la ministra de Defensa? ¿A qué apuntó también esta cita? Bueno, lo primero que fue una sesión secreta. Por tanto, no podemos informar de la discusión misma sí, claro, que hubo en dentro, detalle. pero sí puedo contarle algunas cosas, ¿no? Sí le puedo contar algunas cosas. Perfecto. Porque tenemos 4 acuerdos. El primer acuerdo es que nos vamos a reunir en 3 semanas más, porque como usted sabe, Nicolás, esto ha sido una cuestión desde la semana pasada en adelante, desde el 19 de septiembre, que ha ido increciendo, o sea que hemos tenido más información, hemos ido sabiendo de qué se trata este hackeo, en fin, pero porque habían algunos diputados que querían hacer la sesión el mismo día, sí. Y la verdad es que uno tiene que en esto tener tranquilidad, tomar esto como una cuestión de Estado, que lo hemos hecho, de hecho, y por tanto quedamos que en 3 semanas más, es el primer acuerdo, nos vamos a reunir nuevamente con la ministra, el subsecretario y el jefe del Estado Mayor Conjunto para efectivamente seguir analizando, porque en el fondo, además de analizar, nosotros tenemos que avanzar también en legislación, ¿ya? Pero hay hoy día, naturalmente, como tú señalabas, Nicolás, algunas cuestiones que están, y que señaló la propia ministra, están procediendo. Lo primero que ella llama un comité de crisis que está trabajando en este asunto. Segundo, un sumario administrativo, porque aquí tenemos un problema grave al interior de la administración pública. Tercero, hoy día hay un fiscal a cargo militar, un general que además sabe de estos temas porque es el jefe de inteligencia. Estamos hablando de Mario Grés Casanueva. Por otra parte, esto hoy día también está en manos del Consejo de Defensa del Estado. Dicho eso, primer acuerdo. Nos reunimos en 3 semanas más. Nosotros vamos a seguir trabajando naturalmente porque hoy día se está discutiendo en el Senado justamente esta ley de ciberseguridad, pero hoy día se quiere subir un escalón y crear una agencia de la ciberseguridad, y en eso nosotros también, que tiene que ver con el 4.º acuerdo, queremos avanzar en la comisión. Bueno, pero el segundo acuerdo también, una cuestión dolorosa, porque en esto lamentablemente aquí empiezan a ocurrir cuestiones que no deseáramos, es solidarizar con la ministra respecto a algunas imágenes que han circulado por la red con ella y con un disparo en la cabeza, cosas como esas que son de verdad absolutamente inaceptables. Esa es la tercera cuestión. Que este tema, y esto es muy importante, que pareciera baladí, pero no lo es así, que esta comisión y al interior de esta comisión, los integrantes de esta comisión vamos a tratar este tema como un tema de Estado. O sea, aquí nadie va a sacar una ventaja o va a llevar esto más allá de lo que corresponde, porque si bien aquí hay responsables, se van a buscar a los responsables, se van a encontrar a los responsables y van a haber sanciones, nosotros tenemos que actuar con altura de mira, porque si no, finalmente todo termina sí, claro, lamentablemente, en la discusión pública en este país, emporcándose. Y no así, la verdad, oye, diputado, es que lo único que hemos ido haciendo es bajar escalones. Y el último acuerdo es fortalecer nuestro sistema de ciberseguridad a partir de leyes. Justamente hoy día en el Senado se está discutiendo eso. En el tenor de lo anterior que usted decía, creo que también es bueno hacer un paréntesis y explicar a quienes nos ven a esta hora, a quienes nos acompañan en Canal 24 Horas, por qué fue secreta la sesión. Siempre cuando se solicita por parte de los parlamentarios que las sesiones de las comisiones sean secretas, hay discusión con respecto a que tiene que ser público, transparente. Aquí hay un aspecto bien relevante y delicado que hace que finalmente no se genere esa discusión, que sea secreta y que no podamos entrar al detalle de lo que se conversó ayer, ¿no? Así es, bueno, fue por unanimidad. A veces se vota, las sesiones son no secretas, pero fue por unanimidad. Y fue por unanimidad porque, mire, claramente aquí hay un error humano, sin lugar a dudas. Claramente aquí hay falencias, sin lugar a dudas. Claramente tenemos que revisar nuestra legislación en materia de ciberseguridad. Claramente las Fuerzas Armadas también tienen que revisar sus protocolos.
tenemos varias cuestiones que podemos ver objetivamente, pero eso no significa que nosotros en este tema no tenemos que actuar como país, o sea, no tenemos que actuar además como instituciones del Estado. Las instituciones del Estado tienen que comportarse como tal y en ese sentido tenemos que resguardar nuestra seguridad y nosotros no podemos seguir exponiendo no solo nuestra seguridad nacional, sino también seguir exponiéndonos como país hacia el mundo como un país que no seamos serios. Este país ya está estamos de verdad algo cansados de la poca seriedad de algunas de nuestras instituciones y tenemos que empezarle a dar seriedad. Así como, perdóneme que le haga el paréntesis, así como es inadmitible o inaceptable, perdón, que un embajador en España se comporte como se ha comportado estos días o que no se le reciban cartas credenciales al embajador de Israel, eso no habla bien de nuestra institucionalidad. Y nosotros, por lo menos, desde aquí el Parlamento, le vamos a empezar a poner un poco de orden, independiente que tenemos que trabajar para encontrar los responsables y para avanzar también en mejorar nuestra ciberseguridad. Pero en ese contexto, lo que hemos hecho en la comisión y que a mí me alegra es decir, mire, aquí esto lo vamos a tratar como una materia de Estado y nadie va a tratar de sacar una ventaja porque no corresponde en este sentido más allá del grave problema que enfrentamos. Sí, diputado, ¿queda usted conforme y los miembros de la Comisión de Defensa con, no sé si fueron explicaciones o el contexto que entregó la ministra de Defensa con respecto a esta falla de seguridad en el Estado Mayor Conjunto y también los antecedentes que entregó, me imagino, el subsecretario Gabriel Gaspar? ¿Quedan conformes? Ya por lo menos hay acuerdo, entonces en 3 semanas más se seguirá trabajando desde la Comisión con los aludidos, ¿no? Sí, o sea, nosotros la ministra nos explicó todas aquellas cuestiones que nosotros le preguntamos, ella hizo una exposición y respondió todas aquellas preguntas y por tanto, dicho eso, en la comisión respecto de lo obrado por la ministra, nosotros la respaldamos ayer por esta declaración que acabo de señalar, estos acuerdos, perdón, son acuerdos de la comisión, acuerdos todos que no hubo discusión, y por tanto nosotros respaldamos el actuar de la ministra porque yo creo que ha estado a la altura de una persona que además, yo quiero decirle, tiene mucha experiencia. Ella fue presidenta de la Cámara de Diputados, presidenta de la Comisión de Defensa también, y por tanto yo creo que estamos en buenas manos respecto de lo que se nos ha señalado hasta el día de hoy y del actuar de ella, porque además en estas cuestiones uno tiene que ser muy responsable y menos chaya, menos fuego artificial y vamos a lo concreto porque además tenemos que hoy día comenzar a discutir una Agencia Nacional de la Ciberseguridad y eso sí que nos tiene que preocupar. Déjeme ir a eso, porque ese punto en las conversaciones y entrevistas que hemos tenido justamente por este hecho en particular y otros con respecto a ciberseguridad, porque este no es el primero, este es el más delicado porque estamos hablando del Estado Mayor Conjunto, o sea, que haya una brecha de seguridad o ciberseguridad en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esto ya habla de un tema delicado y un problema bien profundo. Y usted da un punto bien clave que lo conversaba ayer con un entrevistado. Más allá de la ley, que es muy importante actualizar lo que es la ley de ciberseguridad, que sigue discutiéndose en el Congreso, podemos entrar a detallar eso también, es la institucionalidad de la ciberseguridad, una agencia de ciberseguridad. ¿Cómo lo ve usted en ese sentido? Más allá de quién dependa, porque uno podría decir, bueno, dependerá del Ministerio de Defensa o el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, hay que ver ahí cuando se dividan los ministerios, pero esa agencia tiene que existir. ¿Y por qué tiene que existir? O sea, hoy día lo hemos visto con además el problema que ocurrió en los tribunales de justicia. Judicial, claro. Y lo que viene ocurriendo siempre, mire, a diario son cientos de ataques los que recibimos en Chile respecto de hackeo o de grupos que en el fondo quieren sacarnos información. Yo no tengo la información y esa no fue la discusión de ayer, pero yo creo que efectivamente hoy día siempre hay espionaje y contraespionaje, el espionaje y contraespionaje no es como uno lo veía antiguamente en estas películas de James Bond, ¿no? Escúcheme el ejemplo. Hoy día el espionaje y contraespionaje es absolutamente cibernético. Esto ocurre en la red y por tanto, si nosotros no estamos a ese nivel, entonces ¿de qué estamos hablando? Este país, en algún minuto, yo diría que empezó a subir escalón en ciertas áreas. Pero como que no, hay ciertas áreas en las que se detuvo y en materia de ciberseguridad yo creo que tenemos un déficit tremendo y ahí tenemos que naturalmente buscar aliados, buscar amigos. Chile no está solo en estos temas. Hay países que perfectamente, no es que nos vayan a meter dentro de nuestro programa
algún espía, alguna cosa así, sino que al contrario, hay muchos temas de capacitación y de cooperación. Y en eso tenemos que trabajar. Por otra parte, tenemos que también en las universidades, que son los centros superiores de estudio, trabajar para justamente especializar a las universidades. Aquí en Valparaíso está la Universidad Técnico Federico Santa María, Claro. están la Universidad Regional, están las universidades nacionales. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar este tema como un tema país mucho más seriamente de lo que se ha hecho ahora. Y eso es objetivo, porque no puede ser que hoy día, año 2022, recién estemos discutiendo una agencia nacional de la ciberseguridad. Sí, también hay un tema. Usted mencionaba, por ejemplo, lo que sucedió con el Poder Judicial, que finalmente se entregó el dato que era bien relevante, que era menos del 1% de los computadores que estaban conectados al Poder Judicial, pero en un minuto de la mañana fue un tema súper delicado y uno se empieza a dar cuenta que también hay un tema, no sé si llevarlo por el lado de la profesionalización, no estoy dudando de lo profesional que sea el Poder Judicial, pero en términos digitales eran computadores que tenían un sistema operativo, voy a decirlo, Windows 7, cuando actualmente estamos en el Windows 11. O sea, también son cosas como que dice, ya, pero en instituciones tan importantes, tan respetadas y tan profesionales, insisto, como puede ser el Poder Judicial, no sé si esto pasó en el Estado Mayor Conjunto, espero que no. Pero aquí, obviamente, también hay temas bien domésticos digitalmente hablando. No sé cómo lo ve usted. Así es, bueno, hay información que es pública y por tanto Por ya eso, sabemos, claro, no por hay. eso lo digo. Claro, y lo que tú acabas de decir, Nicolás, eso, o sea, aquí habían advertencias y lo cierto es que en este tema uno no puede tener amateurismo, aquí tenemos que tener a los más altos profesionales trabajando en esto y para eso también tenemos que mejorar las condiciones económicas, tenemos que invertir mucho más presupuesto en Sí, por esto supuesto. y por eso es una tarea ahora del actual gobierno. Esto fue en el gobierno pasado. De alguna manera también este gobierno recoge esto, pero aquí tenemos que actuar en materia de decir, bueno, ok, tenemos este problema, va a haber un sumario, hay un fiscal a cargo, ok, van a haber responsabilidades, ya, pero el día después, ¿qué hacemos? Y para eso son recursos y necesitamos que los profesionales del más alto nivel nuestros estén a cargo de este tipo de herramientas, porque efectivamente las filtraciones van a seguir si es que efectivamente no hacemos algo, y por otra parte porque los ataques son permanentes, y por otra parte hay una cuestión que la dejé de alguna manera entrever en el comentario anterior, es que efectivamente hay países que van a estar tratando de entrar a nuestro sistema para saber efectivamente en materia de seguridad cuál es nuestra situación, como yo también creo que lo hacemos nosotros, y esto la inteligencia es así, por Sí, eso es claro. inteligencia. Entonces, tenemos que para eso efectivamente tener los mayores seguros y eso es lo que no tenemos hoy día y eso es objetivo. Sí, mire, de hecho yo con este tema de la filtración de 400.000 correos del Estado Mayor Conjunto recordaba lo que fue en su minuto las declaraciones de un ex ministro de Defensa, en ese minuto Alberto Espina, que fue muy reiterativo en términos de la ciberseguridad. Y le quiero hacer la pregunta, porque recuerdo mucho siempre, ciberseguridad decía, ciberseguridad. Yo no sé si en el análisis que tiene la Comisión de Defensa, que usted está presidiendo a partir de este año, ya llegando al Parlamento, ¿se ha visto avance en términos de eso? O sea, a lo que voy, un ex ministro de Defensa, cuando estaba en ese cargo, constantemente ponía el tema de la ciberseguridad con respecto a los órganos que dependen finalmente del Poder Civil en este caso. No sé si hubo un avance en términos de eso. Hay mucha información que también es secreta, tiene que serlo así. Estamos hablando de defensa, de temas de seguridad nacional finalmente, pero no sé si hubo pasos a seguir ahí. Porque uno diría, con lo que sucedió, claramente no. O sea, yo le quiero decir que poco. Aquí estoy viendo justamente el proyecto de ley, que lo tengo acá, Ujú. que estamos trabajando naturalmente, que está en el Senado, pero uno no saca nada con hablar mucho. O sea, los gobiernos no están para comentar, los gobiernos están para ejecutar, por eso es el Ejecutivo. Y los gobiernos tienen que hacer es iniciativas de ley y darle urgencia o suburgencia cuando efectivamente creen que esto es urgente y no, o no. Y yo creo que en eso hay un déficit respecto de que efectivamente se le debiera haber dado suma urgencia a esta Ya. discusión que ahora sí efectivamente se va a hacer. Yo creo que el gobierno actual sí tiene una oportunidad respecto de poder hacer una batería y trabajar transversalmente con las universidades, con el Parlamento, con institutos tecnológicos, con otros países, ¿no? Para poder avanzar en esto y fortalecer a Chile de una institucionalidad. Aquí lo que tenemos que crear es una institucionalidad fuerte en materia de ciberseguridad. Y pronto. Y por eso creo que el gobierno tiene una oportunidad. Si la pierde, bueno, el gobierno tendrá que dar explicaciones el día de mañana. Pero también tenemos un déficit, por ejemplo, en la ley de inteligencia, a propósito de esto, que todavía, en el caso de la Comisión de Defensa, no ingresa.
Y eso tiene que ver fundamentalmente con el trabajo de la SECPRES. Y nosotros tuvimos una SECPRES que durante 6 meses yo personalmente, como presidente de la Comisión de Defensa, no conversé oficialmente nunca con el exministro Jackson. Yo me di la mano un par de veces, conversamos en el pasillo, pero eso no es una conversación oficial de sentarse con el presidente de la Comisión de Defensa y decirle, mire, el gobierno le interesa la ley de inteligencia a la que le vamos a hacer indicaciones, que está en el Parlamento, le damos urgencia, suburgencia, etcétera, para que efectivamente pueda tramitarse. Entonces, yo siento que hoy día tenemos algunos déficits, el gobierno tiene una oportunidad en este tema, que es un tema que tiene que ver con cómo trabajamos para mejorar. La ministra de Defensa tiene que el protagonismo, ella tiene que tener no solo la vocería, sino el liderazgo para llevar a cabo todo el tema de la ciberseguridad para los próximos años, claro. Y creo que no solo tiene competencia, sino la experiencia. Pero en materia legislativa creo que las SECPRES tienen mucho que hacer, naturalmente trabajando con los ministerios. Y en el tema de la ciberseguridad creo que tienen una oportunidad, tienen que enviar rápido, o sea, este proyecto tiene que pasar del Senado a la Cámara de Diputados y Diputadas, y luego seguir avanzando en eso y fortalecer justamente esta agencia de la ciberseguridad. Sí. Diputado Janet, en los minutos que nos quedan quiero aprovechar también de preguntarle por otros temas de seguridad, lo hemos conversado varias veces. El día de ayer se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, pero sí, con declaraciones también de la ministra de Defensa, Carolina Toá, que le quería preguntar. Ella habla de un estado de excepción que es insuficiente y también sí, el revivir, de alguna manera reflotar lo que es el proyecto de ley de infraestructura crítica que se cayó hace un par de meses en el Congreso. ¿Cómo ve usted estos dos elementos? Yo quisiera señalarle que la verdad, yo estoy bien decepcionado respecto a este tema. Fundamentalmente porque, mire, permanentemente se envía el proyecto de renovación de estado de excepción, está bien, lo aprobamos, yo lo he aprobado siempre. Aprobé también el proyecto de infraestructura crítica, pese a que no tuvo los votos suficientes, yo estoy de acuerdo en eso. Pero sabe que el gobierno no ha presentado un proyecto alternativo para mejorar en materia de seguridad, y se puede. Si el problema es que esto se puede, y se lo digo, lo hemos conversado, Nicolás, se puede, y se lo digo por experiencia propia. Aquí lo que requerimos son 600 carabineros extras, y le estoy dando un número. Y por eso lo digo, 600 carabineros extras. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener 200 carabineros extras, fundamentalmente por turno. Hoy día, y me da... y lamento decirlo, hoy día tenemos cerca de 300 carabineros por turno, cerca, y menos, menos carabineros por turno, sí, 300 más o menos, una cosa así, cerca de 300. Con 300 nosotros no podemos cubrir toda la macrozona sur. Por eso requerimos más carabineros, porque los militares solamente respaldan el trabajo de carabineros, eso hacen los militares. Necesitamos una nueva prefectura de control de orden público en Tirúa. Hay una que está en Ercilla, que la pusimos nosotros con Jorge Burgos en diciembre de 2015, pusimos un general, pero tenemos un tremendo problema en Tirúa. Ahí está el otro gran foco. Requerimos vehículos urgentes. Los vehículos que ofreció el gobierno no han llegado, lo ofreció a principios de año. O sea, son varias medidas concretas en torno a una política de verdad de seguridad para la Araucanía. Y yo creo que aquí ha habido bastante ruido. Creo que mire, la Araucanía, Nicolás, para decirlo de una forma bien folclórica, esto es un poncho grande, y hay que saber ponérselo. Algunos, perdóneme que le diga, no hemos sabido poner ese poncho. Cuando era ministro Jorge Burgos se lo supo poner, y yo era intendente, yo creo que también me lo supo poner. Pero ahora es tiempo que este gobierno también se ponga ese poncho, se lo ponga bien y empiece a trabajar en materia de seguridad y en materia social. Porque en materia social el plan de buen vivir no existe, y yo insisto que no existe. Porque hay mucho nombre para los mismos recursos que además no están siendo gastados. Diputado Andrés Janet, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Gracias, Nicolás. Hasta luego, nos vemos.